quiero dejar esa imagen. Se busca personas fieles que sean idóneas para enseñar. Como ustedes saben, lo que estamos tratando este año es justamente la importancia de transmitir el Evangelio, y nosotros le hemos llamado, tal como dice la Biblia, discipulado, y ahí estamos abocados, y ese va a ser el trabajo de este año. Era el trabajo del año anterior, pero por causa de la pandemia tuvimos que ver lo que era más esencial en el funcionamiento de la iglesia, y ahora entonces vamos a abocarnos a ese tema y en esa dirección. Entonces, haciendo un trabajo para que cada persona pueda tener estar bajo supervisión y cuidado de otro, y a la vez estar cuidando a otra persona. Entonces vamos a recurrir continuamente a pasajes que están mencionando eso, y especialmente cuando uno trata la propagación, trata el tema de la evangelización del primer siglo, el nacimiento de la iglesia. Entonces surgen una serie de principios que a veces están encerrados en un pequeño versículo, que es lo que ocurre especialmente en lo que leímos hace un momento. Primera y segunda de Timoteo fueron escritos para una persona que estaba a cargo de una iglesia. Ese era Timoteo, joven para la época, tal vez hubiera sido ya adulto para nuestra época, pero a él le escribe Pablo para enseñarle y dirigirle cómo debe ser el trabajo dentro de la iglesia. Y el trabajo dentro de la iglesia está reflejado aquí en estos dos versículos, cómo el evangelio debe ser cuidado y transmitido. ¿Ya? Entonces, hay tres cosas que yo quiero mencionar acá. Lo primero, como introducción, es mencionar lo que dice Pablo a Timoteo en esta primera frase: tú pues, hijo mío. Uno puede ver en esto una especie de afecto paterno, no paternalista, en la relación que se da en el trabajo, lo cual significa que dentro de las relaciones, dentro de la iglesia, debería ir fortaleciéndose un afecto entre las personas, ¿ya? Estamos llamados a ser familia, por eso que a menudo usamos la palabra hermano, y a veces lo usamos tan a menudo que pierde el sentido, la profundidad de lo que ella significa. Entonces, como introducción, primera cosa, note el afecto que hay entre este apóstol y su discípulo, que él preparó, que conoció. Sabemos toda la historia. Él iba en un viaje misionero y encontró una familia judía, una familia mixta, judía y el padre griego. Pero esa familia judía tenía un hijo llamado Timoteo, y Timoteo fue instruido por Pablo al punto de ser un compañero en el viaje misionero. Y es así como se da la relación y la propagación y la evangelización en el Nuevo Testamento. Tenemos grandes eventos como un Pedro predicando y se convierte en 3.000. Pero luego tenemos en el libro de Hechos, el capítulo que sigue, una sola persona se convierte. Y Esteban le predica, este hombre que era una especie de guardián de los tesoros de la reina, ¿no? Y que había venido, era un prosélito, pero es una sola persona, ¿ya? Entonces, esos cambios que tiene la Biblia para mostrarnos, ¿ya?, la importancia de la transmisión del Evangelio, que eso es lo más básico. Si no podemos transmitir el Evangelio a otro, el Evangelio se corta la cadena. Y esa cadena en la Biblia se llama discipulado, ¿ya? Y aquí Pablo está hablando justamente a Timoteo
y la relación que se da. ¿Qué es lo que dice Pablo? Primero, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el trabajo de la iglesia demanda un esfuerzo. ¿Ya? El trabajo, el hacer discípulos a otra persona, el transmitir lo que hemos recibido, demanda un esfuerzo. Y es aquí muchas veces donde las personas se enredan en el trabajo porque hay tendencias doctrinales que a veces nos detienen en la obra. Por ejemplo, hay una tendencia que da demasiada, tiene importancia, pero da un rol tan grande a la gracia que se inmovilizan esperando en el Señor. Y hay otra tendencia teológica dentro de la iglesia cristiana que le da tanta importancia y lugar al esfuerzo personal que al final terminan pensando que el estar en la presencia de Dios es fruto de un mérito personal. Entonces, esas dos tendencias en su exageración, traen problemas. Por ejemplo, si yo creo que es Dios, tal como dice la palabra, que es Dios el que provee el pan de cada día, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a esperar que el Señor provea el pan? Bueno, hay otra parte del Evangelio donde dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Ah, también la Biblia me dice que yo debo procurar ese pan, pero es Dios quien lo provee. Mire, las dos verdades. En la Biblia encontramos que es Dios quien toca el corazón. Lo vemos en el libro de Hechos cuando Pablo está predicando. Y una mujer que estaba ahí dice que Dios abrió el corazón de ella para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Lidia, ¿no? Pero es Dios, pero entonces si es Dios, ¿por qué nos manda a predicar a nosotros? ¿Por qué debemos anunciar el Evangelio? Si es Dios quien produce esto. Bueno, es que las dos verdades, las dos son parte de una misma verdad. Y aquí cuando vemos el asunto, el tema del discipulado, cuando vemos el tema de la formación, mire, el discipulado es tan importante porque tiene que ver con la formación del creyente, tiene que ver con el cambio de hábitos, tiene que ver con la forma en que él va a enfrentar de nuevo las dificultades que tenía antes de conocer a Dios. ¿Cómo las enfrenta? ¿Cómo las ve? Tiene que ver con los cambios. Dios le encuentra no en una situación perfecta, pero ahora hay que hacer ajustes, hay que ser obediente a lo que el Señor le está mostrando y va a haber cambios en su vida. Y esos cambios los va a producir con la gracia del Señor. No es un esfuerzo personal solamente. Entonces, en el discipulado, que tiene que ver con la formación de la otra persona, y es una formación continua que dura toda la vida. Y la Biblia lo llama santificación. Es un cambio que se va produciendo en la persona. Esto demanda esfuerzo. ¿Ya? Es lo que dice Pablo acá a Timoteo. Mira, lo que dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay un esfuerzo y cuando una persona acepta la responsabilidad de guiar a otro más nuevo, significa que él va a tener que prepararse para hacerlo. Y sabe lo que yo he visto, que cuando uno tiene la responsabilidad de otras personas, ocurre lo mismo que cuando uno es papá o mamá. Si tiene ciertos hábitos que no contribuyen a la formación del otro y son parte de su vida, inmediatamente uno se siente incómodo. Tiene que cambiar. ¿Cómo va a estar enseñando algo que no practica? Entonces tiene un doble propósito, una doble bendición, ¿ya? Cuando uno toma. Pero ese esfuerzo, porque va a demandar esfuerzo, va a demandar tiempo en la persona que asume una responsabilidad, va a demandar, como dije, preparación. Ese esfuerzo debe ser
hecho en la gracia de Dios. Ahí se unen las dos cosas. Es Dios quien renueva nuestras fuerzas. Es Dios quien está presente motivando en el quehacer de la obra. Nunca está Él lejos de la obra, está con la obra, está con su pueblo. Entonces nunca debemos perder de vista que Dios, con su gracia, está en nosotros. Y nunca debemos perder de vista que la gracia opera llevándonos a un mayor esfuerzo. Entonces, no es un asunto de estar quieto, esperando. He conocido a cristianos en esa situación, esperando en la gracia de Dios, esperando que el Señor le revele cosas, y a veces pasan años en esa espera. Cuando el Señor tiene muy claro lo que quiere que hagamos. Él nos manda a ser discípulos, y el hacer discípulos va a demandar un esfuerzo. Así que si nos hemos acostumbrado a un evangelio de recibir y de recibir, esta palabra nos revoluciona. Porque en la imagen, en el concepto de iglesia, eso es lo que se ha introducido. El concepto de discipulado, de formación de vida, que es tan importante, hermanos. ¿Cómo explicamos nosotros que en países donde el evangelio es predicado y las conversiones aumentan, no se muestra un cambio moral en el país? ¿Cómo lo explicamos eso? Bueno, la explicación es que nos conformamos cuando la persona dice acepta al Señor y comienza a ser cristiano. Pero tiene que haber ahora una formación, y eso se llama discipulado. Y América Latina es uno de los continentes donde más resultado ha tenido el Evangelio. ¿Ya? Entonces, cuando uno conversa con personas del extranjero y ellos preguntan la receta, bueno, no sé si eso hay receta, es la obra de Dios, pero les extraña a ellos que, como en países donde el Evangelio crece, también crece la corrupción, también crece el narcotráfico, también crecen los valores anticristianos. ¿Me explico? Nosotros los cristianos a veces nos hemos jactado del porcentaje de evangélicos que hay en Chile. Oh, sí, sí. Creo que se debe ser. Las encuestas dicen que es como el 15%, pero los optimistas dicen que no, que somos el 20%. Hermano, que seamos el 20, el 30, el 40, ¿qué sentido tiene si Chile no muestra un cambio en los valores cristianos? Entonces, hay cristianos que están en diferentes áreas de la sociedad y están viviendo como agentes secretos, ¿ya? No comparten su evangelio, lo que han recibido de Dios. Son agentes secretos, nadie lo nota. Entonces, hermano, este es el gran secreto, digamos, el secreto a voces de la Biblia: esfuérzate en la gracia, ¿ya? Y hacer discípulo va a demandar un esfuerzo. Lo segundo, que Pablo dice, mira, lo que has oído ante muchos testigos, el evangelio es algo público, no es algo vergonzoso. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. A veces las personas confunden entre la vergüenza que a veces hacen pasar algunos mofándose de los cristianos, los evangelios, los canutos. Bueno, ese es un estilo, pero no tiene que ver con el contenido del evangelio. Y a veces eso lleva en parte a un grado de verdad, ¿ya? Porque a veces se cae en esa actitud de superioridad moral, se cae en esa actitud de vivir en un claustro
se cae en esa actitud condenatoria que todo lo que hacen los otros es malo y estamos llenos de no haga esto, no haga esto otro. Y a veces, en parte tienen razón la crítica, ¿ya? Pero eso no tiene que ver con el contenido del Evangelio, ¿ya? No me avergüenzo del Evangelio, es algo público, no es algo vergonzoso ni que tenemos que andar hablando a escondidas. Es verdad que el hombre se encuentra en una condición frente a Dios grave por su propia moral, por su propia falta. Eso es verdad. Y todos los que hemos conocido el Evangelio hemos llegado a esa conclusión que tenemos que arrepentirnos. Sin arrepentimiento, arrepentimiento de un estilo de vida, arrepentimiento de ciertos hábitos que tenemos, arrepentimiento de una moral que no era cristiana, ¿ya? Y que nos creíamos cristianos. Entonces, eso no es vergonzoso. No hay nada más honesto que reconocer que lo que hemos hecho estuvo mal, estuvo equivocado. Aquellas personas que dicen, no, y no tengo de qué arrepentirse, como la canción, he vivido a mi manera, he hecho todas las cosas a mi manera. Pero a veces también algunas personas viven el cristianismo a su manera, pero el cristianismo, hay un solo cristianismo, y es el que Jesús enseñó. Así que lo que has oído de mí ante muchos testigos, el Evangelio es algo público y no es vergonzoso. Al contrario, es una bendición. Y por último, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es discipulado, dicho de otra manera. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, busca, te encargo, dice, que busques personas fieles. Eso no es discriminación, ¿ya? Eso no es discriminación, sino que sencillamente es una forma de poder atender a una mayor cantidad de personas. Es lo mismo que un médico, si hay un puesto, una vacante, se escoge a personas que tengan las calificaciones. Y eso no es discriminación, sino que escoger a las personas que son más favorables a la misión. Y la misión de la iglesia es hacer discípulos, y esos discípulos tienen que ser formados de acuerdo a la palabra. ¿Quiénes deben ser estas personas? Bueno, deberíamos mirarnos y deberíamos procurar tener esas características, ser fiel, ser fiel. Entonces, yo puse una imagen ahí, se busca hombres y mujeres fieles. ¿Fieles a qué cosa? ¿Qué significa ser fiel? Una persona que es fiel a veces se traduce en la Biblia por veraz, ¿ya? Una persona que es apegada a lo correcto, a lo que es verdad. Y se apega a eso y puede ir incluso contra sus propios intereses porque está en lo correcto. Entonces, Pablo dice, mira, dentro de la congregación, para hacer discipulado, las personas tienen que ser fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a la verdad que han recibido. No pueden cambiarla, no pueden mezclarla. Por eso una de las cosas que la iglesia histórica o reformada, perdón, tiene es que somos una iglesia que continuamente está volviendo a la palabra, sacando los principios de la palabra y aplicándolos ahora, después de 20 siglos. Entonces, es una reforma constante que la palabra trae a nosotros. Y si nos quedamos con un solo cambio que ocurrió en la historia, entonces pronto ese cambio comienza a ser añejo. Y hay personas que siempre están volviendo al cambio y no se dan cuenta de que ahora Dios también está produciendo cambios basados en esos cambios que tuvimos en el pasado. Lo que quiero decir es que una iglesia tiene que estar siendo continuamente reformada de acuerdo a la veracidad de la palabra.
cosas se van añadiendo a nosotros, se van adhiriendo y que a veces terminan obstaculizando la función de la iglesia. Entonces, concluyendo, este año vamos a estar trabajando en todo lo que tiene que ver con el discipulado, preparando personas dentro de la iglesia para poder discipular a otros que son más nuevos. Y sabes, cuando vemos las relaciones que la iglesia tiene, hay muchas personas que están relacionadas con la iglesia y no están en este proceso de discipulado. Personas que a veces no son, ni siquiera han conocido al Señor, pero están relacionadas con la iglesia de una u otra manera. Nuestra tarea va a ser esa. ¿Ya? Pero vamos a necesitar personas fieles que puedan transmitir a otros los principios cristianos. No tienen que ser grandes teólogos, pero si han sido nacidos de nuevo, cambiados en su vida, tienen para dar a otros. Y vamos a estructurar qué principios son los que deben ser compartidos a personas nuevas. Y vamos a requerir de hermanos fieles que se apeguen a esos principios bíblicos para transmitirlo a otros. No hay nada, yo he visto en la vida, no hay nada más satisfactorio que compartir el Evangelio a otra persona y ver su crecimiento. La Biblia dice que hay gozo en los cielos. Dios comparte ese gozo. Y los que comparten el Evangelio a otros saben de qué me estoy refiriendo. Esa alegría interna, ese sentido de propósito, ese sentido de estar haciendo la tarea que Dios nos encomendó, se vive. Así que, hermanos, esfuérzate en la gracia este año, bueno, y los años que vienen. Y lo que hemos recibido del Evangelio, compartámoslo. Pero los requisitos son apegados a la verdad, ser fieles, ¿ya? Para transmitir y enseñar a otros estos principios. Dios nos quiere, yo creo, bendecir en eso, que podamos estar abiertos a esa realidad y adoptar esa realidad como estilo de vida de la iglesia. Hemos empujado muchas veces eso y no se adopta como estilo de vida. Algunas personas lo adoptan ellos, es parte, pero no como el conjunto. Ese conjunto es el que tenemos que este año trabajar y lograr, porque es el mandato del Señor, ir y hacer discípulos. Amén. Les invito, hermanos queridos, a orar y vamos a orar por la nación y la iglesia para concluir.